Seguimos aquí en Para Toda Mujer y también es la primera vez que está con nosotros aquí en el estudio. Ella es médica cardióloga, la doctora Celeste Sánchez Ominetti, presidenta, ¿sí?, de lo que es la Sociedad Argentina de Cardiología, filial Santiago del Estero, también médica del Hospital Regional. Doc, un placer tenerte en el programa, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo anda? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, Doc. Y hablar de esto, ¿no? Está un poco relacionado por ahí, hace un ratito estuvimos conversando con la doctora Guino acerca de lo que es la preeclampsia y demás. Y esto es hablar de la hipertensión, no en la mujer embarazada, sino en general, porque ha sido el día de la hipertensión arterial. Entonces, primero, definir qué sería la hipertensión o qué es una persona hipertensa, que por ahí está tan de moda escucharlo, Doc. Bueno, la presión arterial en realidad lo que sería es el aumento de la presión en los vasos sanguíneos mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Bien. Sí, pero lo más importante es que esté sostenida en el tiempo, ¿sí? Una sola toma de presión no significa que tenga hipertensión. Por eso es la definición que tiene que ser sostenida en el tiempo según la Organización Mundial de la Salud. Bien, o sea que si de repente me tomo la presión, tengo 15, 10, bueno, vamos a ver cómo sigue. Si después todo sigue normal, o sea, ¿será aviso de algo o la dejamos? No, se tendría que hacer un control más periódico, por lo menos 3 veces. ¿Sí? Siempre lo más lógico y lo más importante es tratar de controlar estar sentada, la toma de medición, que sería siempre la espalda apoyada, ¿sí? Los pies apoyados, que no estén entrecruzados, el manguito sobre la piel, el brazo apoyado hacia el corazón, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede saber si realmente tiene o no hipertensión, por lo menos con 3 tomas. Bien. Y la última, a medida de una entre la otra, tendría que pasar 1 minuto. Bien, así se hace directamente. Exactamente. 3 tomas y tiene que haber un periodo de 1 minuto. Un periodo de 1 minuto. Bien. ¿Sí? Doc, ¿y cuáles son? Lógicamente, en un ambiente que sea silencioso, que eso es fundamental, la vejiga vacía, que eso también es importante. La vejiga vacía también. Exactamente, son medidas que es la manera correcta de tomar la presión, que muchas veces no lo saben. Bien, ¿por qué el tema de la vejiga vacía? ¿En qué interfiere? Eso teóricamente es porque puede aumentar más la presión y puede incluir aumentar más el rango, digamos, del control de la presión. Perfecto. Y de repente está una persona hipertensa. ¿Cuáles son los síntomas que hay como para que uno esté en alerta? Diga, me parece que esto puede ser hipertensión. ¿Hay síntomas? Bueno, en realidad lo primero, que la hipertensión es asintomático, es un enemigo silencioso. Muchos de los pacientes y de la gente cree que tiene todos los síntomas, pero en realidad no siempre es así, ¿sí? En algunas ocasiones puede tener cefalea, dolor de cabeza, dolor de nuca, famoso visión dolor de nuca, que te borrosa. capaz que es presión alta. Exactamente, pero tampoco, en otras ocasiones, el dolor de cabeza y dolor de nuca tampoco llega a ser siempre hipertensión. Puede ser una contractura, problemas de columna, contracturas musculares, ¿sí? Visión borrosa y algún otro síntoma como por ejemplo disminución de la fuerza, algún otro dolor de pecho, que ya serían otros factores de riesgo, que el principal es el de la hipertensión y el más importante, ¿sí? Porque es el que muestra el 50% de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hoy en la Argentina prácticamente el 38%, ¿sí? En la Argentina en general tiene hipertensión arterial. ¿Sí? es un número bastante alto. Sí, es una estadística que ha salido ahora en el Ministerio de la Nación, sacó la Sociedad Argentina de Cardiología en el grupo del área de corazón y mujer, y realmente la prevalencia va en aumento. Bien, ¿y se da más en hombres, en mujeres? ¿Hay alguna edad determinada? No, se da más en las mujeres fundamentalmente, en los niños también. ¿En los niños con hipertensión? En niños y en adolescentes, fundamentalmente los que tienen problemas de obesidad, está en un porcentaje de aproximadamente de un 50-48%, que por eso es importante hacer controles de presión para que a futuro no tengan problemas de enfermedad cardiovascular o daño de órgano blanco. Bien, perfecto. ¿Y que en los niños, por ejemplo, vos los llevás al consultorio, la pediatra le debería tomar la presión en cada consulta?
Por lo menos sí, o a menos que tenga algún síntoma, pero como dijimos, la mayoría de las veces la hipertensión, exactamente, bien, es asintomática. Bien. ¿Y las estadísticas en cuanto a lo que es mortalidad, Doc? Bueno, el 50% es en enfermedad cardiovascular, en pacientes hipertensos, en la Argentina aproximadamente, que es el factor de riesgo, como dije recién, de hipertensión arterial. ¿Sí? El 38% es en la población a nivel mundial, y 1 de cada 4 personas padecen hipertensión arterial. Y 1 de 4 personas tienen hipertensión, pero no llegan a un tratamiento adecuado. Bien. Eso es muy importante, ¿sí? Bien. Así que bueno, eso sería... el diagnóstico a tiempo es fundamental. Sí. Bien. Y una vez, ¿cómo es el diagnóstico? ¿A través de análisis? ¿Es un diagnóstico clínico? Bueno, fundamentalmente el diagnóstico aparte de la toma de la presión. Exactamente, la toma de presión en primer lugar. Después se debería hacer un control de laboratorio, ¿sí? El examen clínico y bueno, algunos otros métodos complementarios, depende de la patología que tenga. Por ejemplo, en una embarazada, que es lo que estaba hablando recién la doctora, con un laboratorio ya uno puede presumir si realmente tiene o no preeclampsia. En un infarto vamos a ver, de acuerdo al ecocardiograma, si tiene dilatación de la aurícula izquierda, si tiene hipertrofia, ¿sí? Si tiene hipertrofia concéntrica, si tiene un paciente que tenga un accidente cerebrovascular, los síntomas previos, disminución de la fuerza, desviación de la comisura labial, visión borrosa, entre otros síntomas. Bien, bueno, todo eso hay que tener en cuenta entonces para el diagnóstico. Nos seguimos hablando, ¿te parece? Vamos a seguir con la doctora en un minutito nada más. Es momento de presentar todas mujeres en el programa de hoy. Ella es Luciana Esposetti, ella es periodista y está hace un tiempo ya, nació como un emprendimiento y ahora es una revista muy reconocida, sí, que habla pura y exclusivamente de ciclismo. ¿Cómo nace esto? ¿Sí? ¿Cómo surge esta idea? Luciana nos cuenta. Bueno, Lu, gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo, con tu herramienta fundamental que es la computadora, ¿sí? Como decía yo en la presentación, periodista de diario El Liberal, ¿cómo nace esto de escribir Zona de Ciclismo? Bien, bueno, Zona de Ciclistas es una revista... De ciclista, ahí lo digo bien. Zona de Ciclistas es una revista digital que nace en el 2020, con la pandemia, o sea, es un emprendimiento hijo de la pandemia. Bueno, como en ese momento estábamos con el coronavirus, con toda esa enfermedad, había muchas restricciones en cuanto al movimiento, a la circulación de personas y en eso también en cuanto al deporte. Gimnasios cerrados, menos actividades para hacer, entonces como que el ciclismo era una de las pocas actividades permitidas. Sí. Además de que por el tema del otro tipo de transporte, la bici pasó a ser como... una herramienta, un medio, pero que muchos que no tenían bici empezaron a comprar y andar en bicicleta, ¿no? Porque fue el auge, el boom. Es más, ni se las conseguía aquí en Santiago. Bien, sí, exactamente. Bueno, pasa a ser como un importante medio de transporte que antes también estaba, pero era como algo más de la calle. Recreativo, claro. Sí, entonces yo he notado que, no había mucho ciclismo en las páginas de los diarios tradicionales. Era como una actividad que estaba más bien relegada a cuando había eventos, competencias y demás. Entonces, como en ese momento también cursaba la licenciatura en periodismo en la UNCE, nace la idea. Digo, ¿qué puedo hacer con esto de que noto este nicho? Entonces he creado la revista digital y bueno, para escribir solo sobre ciclismo. Solamente, pura y exclusivamente ciclismo. Exacto. De aquí de Santiago, de la capital, banda, interior, a nivel nacional, internacional. Y bueno, comencé con lo local. Sí. Y por teléfono, porque como te decía, estábamos en pandemia y solo podía hacer llamadas telefónicas. Claro. Después se fueron haciendo encuentros o ya más bien flexibilizando las actividades y habían los primeros encuentros de cicloturismo
y las primeras carreras. Pero esas primeras notas telefónicas, por ejemplo, ¿qué es lo que le contabas a la gente? ¿Qué es lo que escribías? Bueno, como era un medio nuevo, me tenía que presentar y decir que estaba en la revista, decirles cómo se llamaba, o algunos la googleaban ahí en el momento, entonces les explicaba que la idea era visibilizar el ciclismo santiagueño. Bien. Y en ese momento se estilaba, más que ahora creo, salir a rodar en grupos. Claro. Por lo tanto, se formaban pequeñas agrupaciones de ciclismo para hacerlo de forma recreativa y se ponían nombres entre ellos, hacían sus propias camisetas para identificarse y demás. Entonces eso me ha servido a mí para ir presentando los grupos, las agrupaciones de ciclismo que había aquí en Santiago. Bien. Todos en la pausa de no poder competir, digamos. Claro, exacto. De hacerlo de forma recreativa, de forma grupal y tranquila para no perder el ritmo, porque en algún momento iban a volver las competencias. Exacto. Entonces querían seguir estando en forma. Y a la vez también se vio, como decías vos antes, mucha gente que se ha volcado a la bicicleta. Así es. A sacar la bici que tenía en el fondo, ponerla a punto, comprarse una nueva, una de segunda mano. Entonces así vino la mayor venta de bicis, de repuestos, los talleres también. Pasó a ser como antes quizás ibas a un taller mecánico, una gomería, claro, y te lo parchaban la bici. Entonces ahora hay talleres dedicados a la bicicleta. Totalmente. De forma oficial, de forma... Uno puede tener digamos, su mecánico amigo, de hecho, y llevar a hacer los service y demás. Bien. Entonces todo eso traía como la atención de que había algo nuevo en Santiago, que era esta revista. Sí. Por internet, por redes sociales. Entonces mis primeras notas fueron presentar a los grupos. Bien. Hoy le hacemos la nota, por decirte un ejemplo, al grupo La Banda Mountain Bike, sí, por decir que estamos aquí en la ciudad de La Banda. Ellos surgieron en tal año, son tantas contar personas. La historia de cada grupo. Exacto. Bien. Y ir haciéndome hueco entre ellos. Claro, por supuesto. Porque yo creo que capaz que antes nunca nadie había ido a preguntarles qué hacen. Y ahí también que me cuenten sus necesidades, que veían ellos en Santiago y cómo se organizaban y demás. Y así empecé, hasta que fueron soltando, digamos, o siendo más flexibles en las actividades de la cuarentena y volvieron las competencias y era en ese momento ir a hacerlo de forma presencial. Bien, ¿qué tal esa experiencia? Y era conocer el ritmo de un deporte que hasta ese momento yo no conocía bien la interna, cómo se manejaba. Era ponerme al día con reglamentos, con las subdisciplinas que incluye el ciclismo y demás. Conocer los referentes que tenemos en Santiago, conocer antecedentes o ciclistas ya históricos de Santiago. Era investigar sí, e investigar. De cero, digamos. Exacto. Ahí estábamos con Lu, pero hay más, hay mucho más acerca de todo lo que ella hace con esta revista, que es muy, pero muy interesante para todas las personas que practican ciclismo, que sabemos que son muchísimos los santiagueños, así que ya vamos a seguir con Luciana en un minutito nada más. Seguimos con la doctora entonces Celeste Sánchez Ominete, cardióloga. Doc, ¿y cuáles serían los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son... el principal, lógicamente, es la hipertensión del cual estamos hablando. Sí. Tenemos la diabetes, el colesterol, ¿sí? La vida sedentaria, ¿sí? El estrés, el tratar de dormir o descansar de 6 a 8 horas como mínimo. Bien. ¿Sí? Eso es fundamental para tampoco llevar a tener una enfermedad cardiovascular más aumentada y tratar de disminuir todos esos factores de riesgo. Bien. Sí, no fumar, no tomar alcohol, la dieta fundamental. Bien. Que ahora en el invierno por eso la presión aumenta más porque, bueno, lo ideal es tratar de seguir una dieta saludable, fruta y verdura, pero bueno, en el tema de la invierno, y el disminución del consumo de sal. Uno tiene la idea que dice, uy, es hipertenso, elimina la sal de tu vida, te dicen, es en la jerga común, digamos. Sí, en realidad es tratar de disminuir la mayoría posible, ¿sí? Hay las sales marinas, pero bueno, como dijimos, lo más importante es ver la etiqueta de lo que contiene cada uno. Y sí, lógicamente eso ayuda a no tener hipertensión. Y bueno, todos son los factores de riesgo que llevan a tener una enfermedad
cardiovascular aumentada. Bien. Doc, y el hecho de repente, para cocinar, porque algunos te dicen que, bueno, tenés que cocinar, si querés ponerle poquita sal, pero otros te dicen que a la sal hay que ponerle a la comida, hay que agregarle después de que esté elaborada, que esté cocinada. ¿Es así o se puede cocinar directamente con la sal? No, en realidad se son aconseja... mitos. En realidad son mitos, pero en realidad se aconseja en el hipertenso disminuir lo que más que se pueda el consumo de la sal. Bien. Sí, eso es fundamental. Bien. ¿Y el tema de la actividad física de una persona hipertensa? Bueno, la actividad física sí es muy importante. Lo que recomienda la Sociedad Argentina de Cardiología son 150 minutos semanales. Bien. Aproximadamente son 30 minutos, ¿sí? Por día, caminata, ya sea correr, ya sean ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, pero la idea de estar en actividad y hacer algún tipo de actividad como para que eso contrarreste el tema de la presión. Bien, perfecto. Y una vez detectada, ¿no? Bueno, sabemos el tema de la alimentación y demás. ¿Qué tratamiento, aparte de la alimentación, qué tipo de tratamiento se le da a una persona hipertensa? Bueno, eso va a depender mucho del factor de riesgo. Por ejemplo, en un paciente hipertenso que no tenga otro factor de riesgo o que no tenga otro antecedente, y se le puede dar a inhibidores de la enzima convertasa como el enalapril o los losartán, algún tipo de diurético. Si es un paciente con insuficiencia cardíaca, y si ahí utilizaríamos más el tema de diuréticos, toda la combinación, ¿sí?, de insuficiencia cardíaca. En los pacientes diabéticos siempre es preferible los IECA, que sería el enalapril, porque es una protección más para la función renal. Bien. Distinto es el tema de la embarazada, que la embarazada usamos más el abetalol, el metildopa, porque bueno, no producen retardo en el crecimiento intrauterino en los bebés. Entonces Bien. eso lo indicado en los primeros trimestres. Bien. Es decir, dependiendo cada paciente van a saber. Va a depender el tratamiento. Bien, perfecto. Y en el tema del frío, porque hablábamos recién en el invierno que uno por ahí come más. El tema del frío, que te dicen, protegete del frío porque el frío te sube la presión. Con el frío te sube la presión. ¿Es realmente así? Sí, sí, sí. En el frío aumenta la presión, no solo la sistólica, sino la diastólica, pero fundamentalmente es porque uno no cumple con la dieta. Entonces uno, al tratar de comer cosas con más calorías, eso también te lleva a tener mayor, digamos, sobrepeso, y eso lleva a tener mayor presión arterial. Bien, clarísimo. ¿Lo seguimos hablando, te parece? Sí, sí, Seguimos sí. con la doctora en un minutito. Vamos a hacer la última pausa aquí en Para Toda Mujer. Ya volvemos. I'm talking like